Continuando con el orden del día, procedo a dar lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 53 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas en materia de uso de la fuerza pública. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada María del Refugio Muñoz González. No. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada. El 11. La ley, el sistema, ¿ese es tuyo, diputada Roxana? Entonces es de la diputada María del Refugio. Aquí, abogado, hay un error. ¿Es de la diputada Roxana? De la diputada Rox Muñoz. Sí, diputada Rox, y una disculpa. Solicitarle, diputada presidenta, el uso de la palabra para dar lectura a una síntesis de la iniciativa en comento, toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y en el orden del día. Claro que sí, diputada, adelante. Con el permiso de la presidencia. La evolución histórica de los derechos humanos a nivel mundial y en nuestro país es intrínseca a la construcción de un Estado democrático de derecho, ya que en ese contexto los derechos se desenvuelven de manera idónea. En este sentido, este modelo, que forma parte de los sistemas políticos occidentales, se construyó a partir de situaciones concretas que transformaron la relación entre gobernantes y gobernados. Los dos grandes sucesos del siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, constituyeron un antecedente fundamental en la construcción de los derechos civiles y políticos, terminando con el Estado absolutista, que daría origen a otro sistema político a partir de tres elementos: división de poderes, respeto a los derechos fundamentales reconocidos al hombre y el diseño de una constitución como mecanismo de control político. De esta manera, se daría pie a la formación del Estado democrático de derecho, el cual, a diferencia del Estado absolutista, implica un principio democrático, lo cual amplía su dimensión y conceptualización, ya que no basta con la existencia de las normas. Además, es necesario que éstas sean la manifestación indirecta de la voluntad popular. La consolidación del Estado democrático de derecho en México se da a la par con la incorporación del país al contexto internacional por medio de la celebración y reconocimiento de tratados internacionales, siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 el primer documento internacional al que el Estado mexicano es parte. Desde entonces, el marco normativo en materia de derechos humanos en México ha tenido varias etapas. Sin embargo, fue la reforma constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2011, que se buscó eludir contradicciones y vacíos legales que la normatividad en nuestro país permitía entre lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales a los que el país está adscrito. El principio de universalidad de los derechos humanos que se plasmó en la Constitución Federal tras la reforma del 2011 es el primer paso para lograr que estas garantías sean respetadas plenamente como un principio básico constitucional. Por ello, el siguiente paso es adecuar las leyes que rigen a nuestra sociedad a fin de que las autoridades promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de las personas, obligación que deriva de la propia norma fundamental. Sin embargo, la situación actual de inseguridad que enfrenta el país ha provocado, entre otras cosas, una crisis severa de derechos humanos que se manifiesta en una escalada de agresiones al ejercicio pleno de las garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales. Esta coyuntura de inseguridad en el país, que dio inicio en la Administración Federal del 2006, viene arrastrando estrategias de seguridad que no han dado resultados. Además, fueron inoperantes en el planteamiento de soluciones.
lo cual se traduce en homicidios dolosos vinculados a la lucha contra el crimen organizado, ejecuciones arbitrarias por parte de servidores públicos, desplazamiento interno forzado, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, tortura, trata de personas, violencia feminicidia, violencia criminal, institucional y política, así como delitos relacionados al crimen organizado como la extorsión. Teóricamente, la seguridad es una de las principales razones que llevaron a la creación del Estado. Esta función es uno de los planteamientos fundamentales que lleva a la sociedad a firmar el pacto social, el cual adquiere sentido con la finalidad de la sociedad de buscar la protección de sus integrantes en la convivencia como comunidad. Para cumplir con esta función exclusiva del Estado, existen instituciones y un marco normativo que regulan su actuación, otorgan certeza y seguridad jurídica y garantizan el orden y la seguridad pública con respeto irrestricto de la dignidad humana. En este tenor, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo 9 que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. El acceso a la justicia requiere de protocolos de actuación oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública. Bajo esta tesitura, el 27 de mayo del 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, cuerpo normativo que tiene por finalidad regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública. Bajo este contexto, en la entidad existen hechos documentados sobre el accionar policíaco de los diferentes cuerpos policiales que hay en la entidad estatal y municipal, en donde se denuncia la falta de protocolos en materia de derechos humanos de los integrantes del sistema de seguridad pública del Estado, a fin de garantizar en todo momento el acceso a la justicia y la tranquilidad social. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto propone reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas en materia de uso de la fuerza pública. Para ello, se hace la modificación al artículo 53 de la ley en comento a fin de armonizar la legislación del Estado con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para favorecer la seguridad jurídica y sobre todo la protección y salvaguarda de los derechos humanos en armonía con el artículo 1 de la Constitución, lo que requiere atender las convenciones internacionales suscritas y adecuarse a los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como incorporar la experiencia obtenida de los resultados de los operativos en los que se emplea el uso de la fuerza por parte de todas las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad pública y el orden social. La reforma al artículo 53 en comento es para establecer que siempre que se use la fuerza pública se hará de manera proporcional, racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos, agregándose en términos de lo que establezca la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. En este sentido, el argumento de esta iniciativa es subsanar la ausencia de criterios uniformes en la materia y encuentra su justificación, en primer lugar, en la necesidad de regular la actuación de las instituciones de seguridad pública en el ejercicio de sus facultades, cuando éstas requieran hacer uso de la fuerza. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Y permítame suscribirme a su iniciativa. Gracias, diputada presidenta.